Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Horacio Soto. El día de hoy vamos a desarrollar un tema bien interesante. Es de la materia de ingeniería de yacimientos que se ve en la carrera de Ingeniería de Petróleo. Específicamente vamos a estar hablando de la materia de Ingeniería de Yacimientos 1, aunque sabemos que la materia de Ingeniería de Yacimientos se subdivide en Ingeniería de Yacimientos 1, Ingeniería de Yacimientos 2 e Ingeniería de Yacimientos 3. Pero el día de hoy vamos a estar hablando más que todo de la materia de Ingeniería de Yacimientos 1. Vamos a estar hablando con respecto al contenido de esta materia, qué es lo que nosotros debemos aprender como estudiantes y qué es lo que vamos a aprender finalmente, ¿sí? ¿Cuáles son los fundamentos que debemos aprender finalmente con un objetivo? ¿Ok? ¿Qué es lo que en realidad debemos aprender? Acá tenemos el contenido, parece a leerlo un poco complejo. Sin embargo, les comento que para que ustedes como estudiantes logren captar ese conocimiento de manera más fácil, lo principal es que sepamos cuál es el objetivo, el por qué hay que aprender estos fundamentos teóricos. A veces suele pasar de que adquirimos conocimientos en una materia o varias materias y a la final no sabemos exactamente cuál es el objetivo, en qué nos va a ayudar conocer o aprender estos conocimientos, ¿sí? Estos fundamentos. Entonces iniciamos así, vamos a analizar este contenido, pero con el objetivo de reconocer finalmente cuál es el objetivo principal de la ingeniería de yacimientos en la ingeniería de petróleo y especialmente la ingeniería de yacimientos 1. Bien, comenzamos de la siguiente manera, muchachos. Em, Como ingenieros de petróleo, queremos saber en qué momento, en qué momento se requiere de nuestra ayuda en la industria. ¿Okay? Entonces vamos a hacer un breve bosquejo rápidamente. El petróleo hay que buscarlo, hay que saber dónde está. ¿Okay? Entonces comienza lo que es la búsqueda de hidrocarburos. ¿Sí? La búsqueda de hidrocarburos, o para la búsqueda de hidrocarburos, se utilizan técnicas de exploración petrolera. Por ejemplo, ustedes conocen la exploración geofísica, la sísmica, gravimetría, magnética. Son técnicas utilizadas para eh, estudiar el subsuelo, reconocer estructuras allá abajo que de acuerdo a conocimientos que ya se, se tienen de lo que es la estructura que debería existir para la acumulación de hidrocarburos. Recuerden que esta carrera de ingeniería de petróleo ya lleva varios años, ¿sí? Más de cerca de 100 años ya. Entonces se ha estudiado ya de manera ardua las estructuras en el subsuelo que deberían existir para que se den las condiciones de acumulación de hidrocarburos, acumulación de petróleo o gas. Entonces existen técnicas para reconocer esas estructuras, como las que les he mencionado, la geofísica, sísmica, gravimétrica, magnética. ¿Okay? Ahora, estos son a través de maquinaria en superficie que se utiliza para realizar esa tarea, identificar las estructuras. ¿Sí? ¿Quién realiza esa búsqueda? Una buena noticia es que no la realizamos nosotros, la realizan ingenieros geólogos. Ellos conocen más sobre el subsuelo, ¿sí? Conocen más sobre el subsuelo, conocen más de la tierra. Sin embargo, la manera como se lleva a cabo esta búsqueda, la metodología, es necesario que nosotros la comprendamos, ¿sí? La sepamos. Eh, Y bueno, ya verán que de hecho vamos a estar comentando en unos momentos que dentro de la ingeniería de yacimientos y de hecho en materias anteriores a la ingeniería de yacimientos como la geología petrolera o geología física, ya se estudian estos métodos de búsqueda de hidrocarburos. ¿Ok? Bien, una vez encontrar el hidrocarburo, decimos, ¿en qué momento entra el ingeniero de petróleo? Bueno, reconocemos que una vez identificado dónde está el hidrocarburo, hay que conectar la superficie con el fondo, con el reservorio. ¿Para qué? Bueno, el objetivo nada más y nada menos que es extraer, extraer ese fluido. Entonces, al conectarlo, lo que hacemos es una perforación. Ahí el tema de perforación. ¿Tiene que ver con un ingeniero de petróleo? Sí, tiene que ver con el ingeniero de petróleo.
la perforación. Entonces, una de las ramas de un ingeniero de petróleo es la perforación. Recuerden que la ingeniería no es nada más y nada menos que la transformación del conocimiento en algo práctico. ¿Ok? Ese conocimiento son principios científicos. El tema de la matemática, cálculo, física, termodinámica y las ramas de la ciencia aplicadas ahora a la perforación. Entonces, el ingeniero de petróleo debe tomar todos esos conocimientos científicos y aplicárselos al tema de la perforación. Okay, entonces ya perforación. Pero nosotros andamos buscando el tema de yacimiento. Bien, recuerden que el objetivo de nosotros es extraer el petróleo, extraer la mayor cantidad de petróleo. Ese es nuestro objetivo. Entonces decimos que al conectar la superficie con el fondo, se crea lo que es un sistema, ¿sí? El fluido tiene que ascender hasta la superficie y, miren, les coloco un dibujito por acá. Perforar un pozo que tenga 3 kilómetros de profundidad y perforar un pozo que tenga 100 metros, esto es diferente, porque si tenemos la misma cantidad de hidrocarburo aquí, la misma cantidad y las mismas condiciones, entonces el segundo pozo va a producir más, porque le cuesta menos salir. Le cuesta menos salir. Entonces viene un tema bien interesante, que es el tema de la producción. También hay que aplicar todos los principios científicos a la producción de hidrocarburos, que es la influencia de la completación del pozo, de los fluidos que ascienden a través de la completación, incluso en superficie también tenemos líneas, tenemos separadores. Entonces, el entendimiento de cómo afecta la completación del pozo, ¿sí? A través de los principios científicos estudiados, cómo afecta la tasa de producción a la extracción de crudo es fundamental. Entonces allí aparece el tema de la producción. Pero no ha aparecido todavía el tema de yacimiento. Entonces nos decimos, ya tiene que aparecer. Vamos a escribirlo por acá, yacimiento. Y cuando hablamos de yacimiento, hablamos de el entendimiento de, ¿sí?, de la conexión, cómo está conectado, cómo influye el reservorio y sus propiedades, tanto del fluido como del reservorio, la roca, cómo influye en ese objetivo general que es la extracción de la mayor cantidad de petróleo. Este es nuestro objetivo ahorita que hemos definido, extraer la mayor cantidad de petróleo. Vimos que el tema de la perforación es clave. ¿Okay? Vimos que el tema de la producción y todo el sistema de completamiento y facilidad de producción es clave. Ahora hablamos del yacimiento, es decir, que el entendimiento de la afección del reservorio, ¿sí?, de las propiedades del reservorio en la extracción de crudo también es fundamental. Entonces ahí aparece la ingeniería de yacimientos. Bien. Y la ingeniería de yacimientos se estudia en la carrera generalmente en 3 fases: ingeniería de yacimientos 1, ingeniería de yacimientos 2 e ingeniería de yacimientos 3. Hoy vamos a destacarnos en la ingeniería de yacimientos 1. ¿Ok? Sin embargo, vamos a decir cuál es el objetivo principal de la ingeniería de yacimientos, que se estudia en 3 fases en la universidad. El objetivo principal de la ingeniería de yacimientos es saber, 1, y vamos a escribirlo por acá, 1, ¿cuánto petróleo hay? ¿Sí? ¿Cuánto petróleo hay? ¿Cuánto petróleo hay? ¿Sí? 2, vamos a escribirlo por acá, ¿cuánto podemos extraer? ¿Cuánto podemos extraer? Y tercero, ¿en cuánto tiempo lo podemos extraer? ¿En cuánto tiempo? ¿Sí? Entonces fíjense cómo hemos desglosado, hemos llegado a la parte de ingeniería de cimientos y decimos que los 3 objetivos claves de la ingeniería de yacimientos es saber cuánto petróleo hay, cuánto podemos extraer y en cuánto tiempo. ¿Sí? Ya más adelante, se los comento desde ahora,
vamos a darnos cuenta que la ingeniería de yacimientos tiene mucho que ver también con la ingeniería de producción, o se complementan, porque dijimos que la producción es un tema de la facilidad de producción, completación, propiedad de los fluidos, cómo afectan a la extracción de hidrocarburos. ¿Sí? Y entonces en ingeniería de yacimientos decimos cuánto podemos extraer. Entonces ya más adelante, o desde ahora se los adelanto, que la ingeniería de yacimientos tiene una fuerte conexión con la ingeniería de producción. ¿Okay? Pero volvemos a nuestro caso, ingeniería de yacimientos, cuánto petróleo hay, cuánto podemos extraer y en cuánto tiempo. Entonces, vamos a ver los fundamentos teóricos. Vamos a ver los fundamentos teóricos acá en el PDF y vamos a ver qué relación guardan con estos tres objetivos. Comenzamos por acá, fíjense. Clasificación de los yacimientos. Clasificación de los yacimientos. Los yacimientos se pueden clasificar de acuerdo a los fluidos que contiene petróleo y gas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se clasifican? ¿O qué debemos saber para lograr entender la clasificación de los yacimientos? Pues algo interesante es las propiedades de los fluidos en el reservorio. Propiedades de los fluidos en el reservorio. Como se logra conectar la superficie con el subsuelo, también se logra extraer una muestra de fluido del reservorio y analizarla en laboratorio. Y allí podemos reconocer el tipo de crudo que tiene nuestro reservorio. Podemos tener petróleo, podemos tener gas. El petróleo puede ser, de acuerdo a su gravedad API, que es una propiedad, puede ser ligero, mediano, ¿sí? Pesado, puede ser un petróleo negro. Hay diferentes tipos de clasificaciones. ¿Ok? Yo les recomiendo, por ejemplo, el libro de Magdalena París de Ferrer, que es un libro en español que nos habla sobre la clasificación de los yacimientos de acuerdo a su hidrocarburo. Del gas podemos tener gas seco, gas húmedo, gas condensado. Entonces, en general, recuerden que este video está hecho para estudiantes que apenas van a ver la carrera de ingeniería, van a ver, perdón, la materia de ingeniería de yacimientos y necesitan saber cuál es lo más importante que deben aprender. ¿Ok? Entonces decimos que es muy importante reconocer la clasificación de los reservorios y saber que tienen relación con la caracterización de sus fluidos. Esto tiene que ver con el tema de análisis PBT. Esa muestra de fluidos se analiza en laboratorio y se obtienen las propiedades. Y de acuerdo a las propiedades de estos fluidos analizados, se puede clasificar el reservorio. ¿Ok? Ya vamos a estar hablando un poquito más a detalle. Bien, empujes naturales. Resulta que las propiedades de los fluidos, gas, petróleo, incluso agua, dentro del reservorio, juegan un papel importante en la recuperación de hidrocarburos. Recuerden que el objetivo es mayor recuperación, extraer cuanto más se pueda. Pero parece ser entonces que las propiedades físicas del fluido que contiene el reservorio juegan un papel importante en la recuperación. ¿Okay? Entonces hay que comprender cómo se comportan los fluidos dentro del reservorio cuando estamos explotando el mismo. Cuando estamos explotando el mismo, entonces podemos tener un fluido que es agua conectado a nuestro reservorio, ¿sí? Que sirve como un empuje, ¿sí? Un empuje mientras se extrae, esa agua empuja al petróleo y sirve para recuperarlo. También podemos tener una capa de gas y esa capa de gas, a medida que explotamos el reservorio, se expande y también empuja y nos permite recuperación de hidrocarburos. Entonces, más o menos, eso es lo que hace referencia con empujes naturales, conocer un poco el tema de la explotación del reservorio y su relación con la extracción de hidrocarburo. Entonces fíjense que tiene que ver con el tema de cuánto podemos extraer. ¿Cuánto podemos extraer? Tendrá que ver el tema de cuánto podemos extraer
a los empujes naturales, a la clasificación del reservorio, y sí, sí tiene una relación, sí tiene una relación. Ya lo vamos a ver, bueno, vamos a escribirlo de una vez. Mire, fíjense que acá cuando decimos cuánto petróleo hay métodos existentes para estimar el volumen original, es la cantidad de petróleo que hay, y también hay ecuaciones para estimar cuánto petróleo se podría extraer, ¿sí? Y resulta que esas ecuaciones, para saber cuánto petróleo se podría extraer, toman en cuenta las propiedades de los fluidos dentro del reservorio y, por ejemplo, algo que menciona aquí, los empujes naturales. ¿Ok? Bueno, continuamos. Recobro primario y secundario. La extracción de petróleo, ¿sí? Se puede realizar sin inyectar fluidos al reservorio, como agua, gas o fluidos miscibles. Se puede hacer sin eso y entonces esa cantidad de petróleo que se recupere le podemos llamar reservas primarias o un recobro primario. Ya recobro secundario sería implementando algún tipo de inyección de agua, gas o inyectando algún otro fluido miscible dirigido a recuperar más hidrocarburos. ¿Sí? Pero se dan cuenta entonces que el tema de recobro primario y secundario tiene que ver con técnicas dirigidas a extraer el hidrocarburo, técnicas dirigidas a técnicas dirigidas a extraer hidrocarburos que van a terminar afectando lo que es el tema de cuánto podemos extraer. ¿Ok? Bien, seguimos por acá, dice, y factores que lo afectan. Por supuesto, el tema de las propiedades físicas del fluido y también las propiedades físicas de la roca, que ya lo vamos a conversar. Mecanismos de producción de hidrocarburos. Es importante reconocer los mecanismos de producción. Sí, los mecanismos de producción hidráulico, mecanismos de producción por empuje, mm, por expansión de capa de gas, expansión de la roca de los fluidos, expansión del petróleo y su gas en solución. O sea, hay mecanismos, es decir, los fluidos dentro del reservorio sufren cambios durante la explotación, durante la extracción del petróleo, y entonces eh, esos cambios volumétricos que se suscitan dentro del reservorio eh, tienen una relación con la cantidad de petróleo que se puede extraer. Entonces fíjense cómo estamos conectando los fundamentos teóricos con los tres objetivos principales de la ingeniería de yacimientos. ¿Okay? Por supuesto, esto es general, no estamos abordando especialmente los fundamentos teóricos como tal, pero sí estamos dando un contexto general, que es el objetivo de este video, es comprender la importancia de aprender, de, sí, de que ustedes aprendan este contenido para tener un entendimiento más claro de los tres objetivos principales de la ingeniería de yacimientos. Bien, muchachos, por aquí dice características y propiedades físicas de la roca. Ahora sí, mire, ¿cuánto petróleo hay? Ese objetivo se logra a través de cálculos, estimaciones. Recuerden que el cálculo es básicamente obtener un valor, pero ya la estimación es analizarlo. Y cuando hacemos una estimación de un volumen original, lo que hay, pues eso viene precedido de una serie de análisis. ¿Okay? Entonces le decimos estimación de volumen original. Existen diferentes métodos para estimar el volumen original. Está el método determinístico, es decir, ustedes deben aprender en Ingeniería de Yacimientos 1 cómo aplicar el método determinístico. También está el método probabilístico, deben aprenderlo en Ingeniería de Yacimientos 1. También está el método de la ecuación de balance de materiales, deben aprender balance de materiales. También está el método geoestadístico, Este ya lo dejaríamos para aprenderlo en Ingeniería de Yacimientos 2. Ingeniería de Yacimientos 2. Y por último está el método dinámico. ¿Okay? Método dinámico, que también lo dejaríamos para Ingeniería de Yacimientos 2. ¿Okay? Bien, muchachos. Resulta que el cálculo del volumen original, la ecuación para el cálculo del volumen original, que rige, por ejemplo, el determinístico, el probabilístico,
que rige incluso el geoestadístico y el dinámico, el balance material es un poquito diferente, no, bastante diferente, pero lo más importante son los que he señalado, y la ecuación que se utiliza es la siguiente para un yacimiento de petróleo. ¿Okay? Esta ecuación incluye variables, así que vamos a ver si estas variables son las que mencionan aquí. Dice propiedades físicas de la roca, porosidad, compresibilidad de la roca, permeabilidad absoluta. Bueno, resulta que una propiedad importantísima es la porosidad. ¿Okay? Entonces, es necesario abordar el tema de las propiedades de la roca, qué es la porosidad, cómo se mide la porosidad, porque es una variable que se encuentra en una ecuación tan importante que permite el cálculo de volumen original. ¿Okay? También dice compresibilidad de la roca. Resulta que la compresibilidad de la roca es muy importante porque se utiliza durante el cálculo de volumen original en el método de balance de materiales. ¿Sí? Compresibilidad de la formación. Hay que saber qué significa, cómo se mide. ¿Okay? Entonces es importante verla en esta materia, ¿sí? Por ejemplo, la porosidad, más que todo cómo se mide en laboratorio y cómo se obtiene a partir de métodos indirectos, que es a través de registros eléctricos, ¿okay? Pero aquí en ingeniería de yacimientos 1 lo vemos desde el punto de vista general, porque hay materias especializadas que es registro de pozos, en donde nos enseñan a la determinación de la porosidad, ¿okay? Tipos de porosidad y demás. Bien, muchachos, entonces por acá además nos menciona lo que es la permeabilidad. ¿Por qué es importante el tema de la permeabilidad? Bueno, resulta que la extracción de petróleo, yo les decía, depende, o hablábamos de que depende de las propiedades físicas del fluido y también de las propiedades de la roca. Saber cuánto petróleo se extrae del reservorio es posible. Existen ecuaciones. Recuerden que estamos aplicando el tema de la ingeniería, tenemos conocimientos, tenemos principios científicos que lo podemos aplicar a algo práctico. Entonces, tenemos un pozo y queremos saber cuánta tasa de petróleo se puede extraer. Hay una ecuación que es más o menos esta, que nos habla de que se puede determinar la tasa de petróleo que se extrae de un pozo. ¿Sí? Y en esa ecuación, que es la ecuación de Darcy, aparece la variable permeabilidad. Entonces es necesario entender qué es la variable permeabilidad, que vendría siendo la capacidad que tiene la roca de permitir que el fluido fluya a través de ella, cómo impacta a la recuperación de hidrocarburo. Es decir, desde el punto de vista de ingeniería de yacimientos necesitamos saber cómo se estima la cantidad de petróleo que se puede extraer con ese pozo del reservorio. Se haría con esta ecuación, ¿okay? En términos generales nos revelaría la variable permeabilidad. ¿Okay? Por supuesto, esta permeabilidad se divide en, o esta permeabilidad existe para cada fase. Entonces se habla de permeabilidad relativa. Entonces es importante el estudio de la permeabilidad absoluta y también permeabilidad relativa. Entender cómo se mide en laboratorio. ¿Okay? Y bueno, ya estamos comentando acá la importancia. ¿Cuándo podríamos utilizar un valor de permeabilidad? Bueno, para estimar esa tasa. ¿Okay? Por supuesto, esto desde el punto de vista bastante general, porque para determinar la tasa de flujo que aporta un pozo, tenemos que hacer modificaciones a esta ecuación. Pero esto es en términos generales, ¿okay? Para que ustedes vean de que esa permeabilidad es importante porque les va a influenciar considerablemente en la estimación de la tasa de petróleo. Bueno, seguimos muchachos por acá. Bueno, dice la ley de Darcy, Peaucelli, que tiene que ver con el flujo de fluidos en medio poroso. Luego nos menciona anisotropía y heterogeneidad. Bueno, vamos a ver, por acá olvidé mencionar. Bueno, sí que la determinación de la tasa de petróleo tiene que ver con cuánto podemos extraer, ¿sí? Bien, anisotropía y heterogeneidad. La anisotropía vendría a ser
la variación de una permeabilidad con respecto a la dirección, ¿sí? Más que todo se estudia la anisotropía de permeabilidad, ¿sí? Se mide en laboratorio la permeabilidad vertical, horizontal de los tapones de núcleo y se determina una relación entre la permeabilidad vertical y horizontal, la cual nos permite comprender de manera general cómo podría estar variando la permeabilidad vertical con respecto a la horizontal. Y esto tiene que ver con la determinación de la cantidad de petróleo que se puede extraer eh, con un pozo. ¿Okay? ¿Por qué? Bueno, recuerden que, mm, y esto hacemos un paréntesis por acá, más adelante en ingeniería de yacimientos 3, por ejemplo, que ustedes aborden el tema de simulación numérica de yacimientos, en una malla tridimensional se puede simular el flujo de fluido, no solamente en dirección horizontal, sino también en dirección vertical, porque el reservorio estará conformado por celdas. Así que se utiliza bastante lo que es análisis de núcleo en la determinación de la relación KV-KH, para entonces, a partir de la obtención de esta relación, poder indicarle al software cuánto es la permeabilidad en vertical para que él estime el flujo en vertical. ¿Ok? Todo relacionado con la ecuación que hace un momento les mencionaba. Entonces, para eso se estudia el tema de la anisotropía. Que ustedes eh, en ingeniería de yacimientos 1 la vayan a aplicar, no. Como les digo, más que todo para simulación numérica de yacimientos. Igualmente, para el tema de permeabilidad, les decía que esa ecuación es generalizada, una ecuación general para predecir la tasa de petróleo que se extrae con el pozo del reservorio. Pero en simulación numérica, las permeabilidades relativas pueden ser utilizadas de manera más efectivas. Es decir, se puede predecir la tasa de flujo tanto de agua, petróleo y gas teniendo en cuenta las permeabilidades relativas y haciendo estudios más avanzados de lo que es mm, la variación de esta propiedad en el medio poroso, por ejemplo, a través de una propiedad denominada indicador de zona de flujo, se pueden establecer regiones de saturación para que la estimación de esa tasa de petróleo varíe de acuerdo a la variación que tiene esta propiedad. ¿Okay? Pero eso es un tema que se hace bien interesante, más que todo de ingeniería de yacimientos 3. Pero se dan cuenta cómo en este contenido hay tema que les puede servir para ingeniería de yacimientos más avanzado. ¿Okay? Siempre, por supuesto, relacionado a lo que hemos mencionado. Hemos mencionado que tenemos 3 objetivos principales y uno de ellos es cuánto podemos extraer. ¿Okay? Bien, seguimos muchachos entonces revisando nuestro contenido. Dice por acá, ok, heterogeneidad. Resulta que se puede medir la heterogeneidad del reservorio a través de métodos como método de Dijkstra-Parsons, el coeficiente de Lorentz, es importante aprenderlo, em, que van a permitir entender, la heterogeneidad del reservorio. ¿Sí? Podemos saber el grado de heterogeneidad, comprender su variación, ¿ok? Y luego, en un modelo tridimensional en simulación numérica de yacimientos, comprender de mejor manera cómo ha sido la extracción de fluido de ese reservorio, cómo ha sido la explotación, entender mejor lo que ha sido su comportamiento de producción, su comportamiento de presión, ¿ok? Y poder lograr un mejor modelamiento de las condiciones reales del reservorio. Entonces se dan cuenta que el estudio de la heterogeneidad puede darnos un entendimiento de lo que es la variación de propiedades como permeabilidad, porosidad, espesor del reservorio, ¿okay? En toda su extensión, para entonces lograr comprender de mejor manera su, su producción, su comportamiento de presión y simularlo de mejor manera en un software como puede ser Petrel, Eclipse, y entonces lograr una mejor calibración del comportamiento real con el modelo, entendiendo ahora numéricamente, entendiendo ese análisis cuantitativo
de su heterogeneidad. Por supuesto, la heterogeneidad se utiliza también en ingeniería de yacimientos más avanzada para lograr predecir de manera más precisa el flujo de fluidos, teniendo en cuenta ahora que las propiedades varían en un porcentaje o varían de acuerdo al grado de heterogeneidad y poder hacer estimaciones más precisas. ¿Ok? Todo dirigido, como les menciono, a uno de los objetivos principales, que es cuánto petróleo podemos extraer. Bien, muchachos, continuamos por acá. Dice índice de productividad en pozos verticales y horizontales. Sí, es importante adentrarnos a este concepto de índice de productividad desde ahora en la ingeniería de yacimientos. Resulta que el índice de productividad es una ecuación sencilla, que es la tasa líquida entre la presión de yacimiento menos la presión de fondo. Las unidades van a ser en barriles de fluido por día por PSI. El índice de productividad hace relación estrictamente a la cantidad de fluido que se puede producir, ¿sí? La cantidad de fluido que se puede producir debido a un diferencial de un PSI. ¿Sí? Es decir, si este reservorio que tiene una presión de yacimiento, entiéndese la presión de yacimiento como el que tiene una bomba de agua y la presiona, ese fluido adentro está sometido a una presión que depende de la presión que usted con sus manos le esté proporcionando. Entonces, las capas de la tierra le proporcionan, sí, el fluido está acá adentro y está sometido a presiones, entonces el fluido tiene una presión. Esa es la presión de yacimiento. Que si yo agujero, ¿sí?, ese reservorio, entonces ese fluido va a buscar entonces salir por allí, igual como agujereamos una bomba, por ahí sale el líquido, ¿sí? Entonces, sabemos que el fluido se va a mover por diferencia de presión. Entonces, nos preguntamos, ¿es posible saber la cantidad de fluido que puede producirse de ese pozo, del reservorio, si lo sometemos a una diferencia de un PSI? Es posible, claro que sí. Se puede medir la presión con la cual llega el fluido a este punto, vamos a colocarlo en rojo. Es posible medir la presión con la cual el fluido llega a este punto, fluido que viene desde acá, ¿sí? El fluido que viene de los límites del reservorio tiene que emprender ese viaje hacia el fondo del pozo y se va encontrando con obstrucción. Esa obstrucción es nada más y nada menos que la permeabilidad, la porosidad. El fluido tiene que básicamente atravesar ese terreno obstruido, ¿sí? Tiene que venirse por acá, luego por aquí, luego por acá, y va generando una pérdida de energía. Recuerden que la pérdida de energía es pérdida de capacidad de desplazamiento. ¿Okay? Capacidad de desplazamiento. Entonces, igual como usted va corriendo y una persona por acá, usted va corriendo bastante rápido y se tropieza con esa persona, usted pierde velocidad en esa colisión y ya no podría, en caso que choque con otra persona, desplazar esa persona la misma longitud que desplazó esta, ya que ha perdido energía. Entonces, bueno, ahora posee menos energía, menos capacidad de desplazamiento. Lo mismo le pasa al fluido, va perdiendo energía hasta que llega aquí. Así que esta presión es medida y va a ser menor a la presión de yacimiento. Supongamos 1500 por acá medidos y por aquí unos 2500. O sea, hay un delta P de 100 psi. Esta presión de reservorio también es medible. Entonces, y la tasa de fluidos que se puede extraer de un pozo también es medible. Entonces simplemente se divide la tasa líquida entre ese diferencial y me da la cantidad de barriles fluidos que puede producir ese pozo o que produce ese pozo por cada PSI. Por cada PSI. En este caso son 1000 PSI. Entonces, ¿cuánto está produciendo por cada PSI? Se puede determinar. Resulta que es esa ecuación de índice de productividad, que es tasa líquida entre presión de yacimiento menos presión de fondo, tiene una relación con las propiedades del reservorio, propiedades de la roca y propiedades de los fluidos. ¿Recuerdan la ecuación de Darcy? La ecuación de Darcy que toma en cuenta el diferencial de presión y toma en cuenta la permeabilidad, toma en cuenta el espesor, la viscosidad, factor volumétrico, logaritmo neperiano de x menos 0,75 más s. Bueno,
Si este diferencial lo paso a dividir, ¿qué me queda? Pues me quedaría KH arriba, viscosidad factor volumétrico, logaritmo neperiano de X, menos 0,75 más S. Entonces, este índice de productividad, esta tasa líquida sobre este diferencial, equivale y nos demuestra que la capacidad que tiene el reservorio de producir debido a un cambio de presión depende principalmente de sus propiedades de la roca, que sería permeabilidad, y eh, propiedades del fluido, propiedades roca-fluido. ¿Okay? Entonces aquí viene el tema de propiedades roca-fluido y su relación con uno de los objetivos principales, que es cuánto petróleo podemos extraer. ¿Okay? Índice de productividad varía para pozos verticales y horizontales, por supuesto, eso ya con más detalle lo verán. Saturación de fluidos, dice por acá. Es importante ver el tema de saturación de fluidos porque para el objetivo cuánto petróleo hay, que se determina principalmente con esta ecuación, hay una variable que se llama saturación de agua. Hay que lograr comprender cómo se mide la saturación en laboratorio, qué es la saturación de agua, porque es una variable fundamental. Además, con registros eléctricos, en una materia de registros de pozos, se puede comprender la manera de cómo determinar esta saturación de agua de manera continua en función de propiedades como porosidad, resistividad y demás. ¿Okay? Pero ahorita en ingeniería de yacimiento nos interesa saber qué es esa variable, cómo se mide en laboratorio, y de esta manera logramos entender su importancia y también tenemos su fundamento teórico. Entonces hay que conocer cómo se determinan esos valores de saturación de agua. ¿Okay? ¿Cómo se determinan a nivel de laboratorio? Es importante en ingeniería de yacimiento. Ya en materias como registro de pozo aprenderemos a cómo generar cálculos de saturación de agua con, con curvas procesadas de manera indirecta. ¿Okay? Al igual que el tema de la porosidad, que es importante reconocer cómo se mide en laboratorio, pero en materias como registro de pozo ya sabremos cómo se mide de manera indirecta, a través de qué herramientas y cuál es la porosidad que finalmente necesitamos en un registro, mostrar con un registro eléctrico. Bien, seguimos por acá. Saturación de fluido, interacciones roca-fluido, lo que tiene que ver ahora con presión capilar y permeabilidad relativa. Ya decíamos que el tema de la permeabilidad relativa se puede aplicar para la estimación de las tasas de flujo, y cobra un papel importante en lo que es ya la utilización de software, el modelado dinámico de un reservorio. ¿Okay? El tema de la presión capilar es importante porque, y también tiene que ver con la parte de ingeniería de yacimientos avanzada, que sería ingeniería de yacimientos 3, la parte de simulación numérica. Resulta que la presión capilar, cuando ustedes vean este fundamento, es un fenómeno que hace que un fluido ascienda, ¿sí? Una altura determinada, creando una zona de transición. De esta manera, si vamos a realizar un cálculo de un volumen de petróleo, vamos a borrar por acá, vamos a calcular un volumen de petróleo y tenemos los datos geométricos, ¿sí? Hay que considerar el ascenso del fluido agua, por ejemplo, generando una zona de transición que afecta nuestra saturación de fluido y alteraría nuestro cálculo de volumen original. Esto más que todo se aplica en ingeniería de cimientos 3, simulación numérica, en la parte del cuánto petróleo hay como objetivo, volumen o cálculo dinámico. ¿Okay? Entonces, para el cálculo de volumen original, método dinámico, es muy importante el tema de presión capilar. De hecho, en el modelado dinámico, que es uno de los objetivos de la simulación numérica, es lograr construir un modelo de reservorio que se comporte lo más cercano a la realidad, que revele las condiciones reales, que se comporte en cuanto a tema de presión y producción, cuanto más sea posible a la realidad, para poder hacer predicciones de cuánto podemos extraer y en cuánto tiempo,
em, durante esa construcción de ese modelo dinámico juega un papel muy importante el tema de la presión capilar, ¿ok? Tanto para las permeabilidades, tanto igual como las permeabilidades relativas, que juegan también un papel importante para lo que es el modelado dinámico. Bien, muchachos, continuamos por acá. Entonces dice tensión interfacial. Es importante, la tensión interfacial también juega un, un papel importante en esto de la interacción roca-fluido, y tiene que ver bastante en lo que es en el modelado dinámico de yacimiento, ¿ok? En lo que es el tema de presión capilar. Humectabilidad también es importante, puesto que en ingeniería de yacimientos 3, de manera avanzada, podemos estimar cuánto petróleo se puede recuperar y en cuánto tiempo, basado en modelos de estimación de tasas, en donde se toma en cuenta cambios de humectabilidad, por ejemplo, debido a fluidos que se hayan inyectado en el reservorio. Entonces, ustedes se dan cuenta que hay temas acá que debemos verlos desde ahora porque van a ser utilizados en ingeniería de yacimientos 3. ¿Okay? Ya ahorita vemos los fundamentos teóricos y en ingeniería de yacimientos 3 es que nosotros tenemos que tener claro qué es la presión capilar, qué es la permeabilidad relativa, qué es la tensión interfacial, qué es la humectabilidad, qué es imbibición y drenaje, histéresis. ¿Okay? Básicamente lo que es el comportamiento de las permeabilidades relativas de acuerdo a cómo se está drenando el fluido del medio poroso, si es incremento de saturación, si es reducción de saturación, dependiendo de la dirección de incremento de la fase mojante. ¿Okay? Entonces esto se vuelve bien interesante, hay que lograr comprender estos temas bien porque van a ser utilizados en ingeniería de yacimientos 3. Permeabilidad efectiva, permeabilidad relativa, todo relacionado igualmente a la predicción de la tasa de flujo, que se toma en cuenta más que todo y de manera más precisa en software de simulación como lo es Petrel y Eclipse. ¿Okay? Finalmente dice características y propiedades de los fluidos del yacimiento. ¿Por qué hablar sobre las características y propiedades físicas de los fluidos de yacimiento? Decíamos hace un momento, la ecuación de cálculo de volumen original, cuánto petróleo hay, nos revela las propiedades, las variables que debemos tomar en cuenta, propiedades de roca y de fluido que debemos tomar en cuenta para ese cálculo. ¿Habrá aquí alguna propiedad del fluido? La respuesta es sí. Tenemos el factor volumétrico. Entonces aquí hablamos de comprender qué es una propiedad del fluido y cómo se obtiene. Decíamos ya hace un rato que se puede tomar una muestra de fluido, analizarla en laboratorio y obtener su propiedad. En este caso el factor volumétrico. No vamos a entrar en detalle, pero decimos que a través de un análisis PVT se puede obtener dicha propiedad. Por supuesto hay que destacar acá que en un análisis PVT, o en el tema de análisis PVT dentro de la materia de ingeniería de yacimientos 1, debemos aprender primero a cómo se determinan las propiedades en laboratorio. ¿Okay? ¿Cómo se pueden determinar las propiedades PVT del fluido? Tomando como referencia datos de laboratorio para construir lo que se conoce como PVT sintético, es decir, propiedades PVT a diferentes presiones, no necesariamente las mismas presiones de laboratorio. ¿Okay? Tenemos que aprender también lo que es la validación PVT, cómo reconocer si un PVT tiene errores de medición o si la muestra se contaminó. Entonces, como ingeniero de petróleo necesito saber aplicar en métodos de validación PVT, densidad, función Y, densidad, prueba de densidad, desigualdad, balance de materiales. Cómo estos datos PVT los puedo arreglar de tal forma que representen las condiciones reales de las propiedades PVT del reservorio, lo que se conoce como combinación PVT, extrapolación PVT. ¿Okay? También hablamos en este tema de análisis PVT de la importancia de, a través de los datos de análisis PVT, construir diagramas de fases. Hace un rato decíamos
que a partir de las propiedades físicas de los fluidos reconocíamos el tipo de fluido que está en el reservorio, entonces lo clasificábamos. Específicamente eso se hace a través de la interpretación de diagramas de fases, que tiene que ver con el comportamiento de los fluidos, de la mezcla de petróleo o mezcla de gas en el reservorio, pero llevado a condiciones de laboratorio y sometido a diferentes valores, a reducciones de presión, poder evaluar el comportamiento de esa mezcla y construir lo que se conoce como diagramas de fases. Debemos saber o lograr comprender en esta materia cómo se hace esto en laboratorio. Y adicionalmente, que viene siendo un tema avanzado que a veces no se ve en la materia, pero debe destacarse que es necesario aprender, es cómo construir diagramas de fase a partir de datos de laboratorio. ¿Okay? Es decir, por ejemplo, a partir de cromatografía de gases, que son datos obtenidos en un análisis PBT, cómo construir un diagrama de fases. Si tengo datos de entrada, cómo construir un diagrama de fases que no he obtenido en laboratorio. Entonces, eso es importante también. Yo les recomiendo libros como Magdalena París de Ferrer, Tarek Ahmed, que nos hablan sobre, principalmente Tarek Ahmed, que nos habla de estos temas de construcción de diagramas de fase a partir de datos de entrada, datos PBT, cromatografía de gases. ¿Okay? Bien, muchachos, continuamos y ahora vamos al siguiente tema que dice comportamiento de fases para sistemas de hidrocarburos, pruebas PBT, lo que veníamos mencionando. ¿Sí? Las propiedades PBT son fundamental y enlazan con qué objetivo. Enlazan con el objetivo de cuánto petróleo hay. Esta variable tiene que ser obtenida en un análisis PBT representativo, válido. ¿Sí? Entonces es clave ese tema. Bien, continuamos por acá con el contenido. Dice determinación de parámetros del petróleo y agua. Bueno, relacionado a las propiedades PBT, cómo se realizan en laboratorio, cómo se puede generar un PBT sintético a partir de correlaciones, cómo se puede generar un diagrama de fase a partir de cromatografía de gases y datos de entrada de análisis PBT. Dice laboratorio y correlaciones, destacan la importancia. Y finalmente dice cálculo de POEs, GOES, balance de materiales. Esto entra en lo que es la estimación del volumen original de petróleo, uno de los objetivos principales, que es cuánto petróleo hay. ¿Cuánto petróleo hay? ¿Se puede estimar? Claro que sí. ¿Dónde lo aprendemos? En Ingeniería de Yacimientos 1. Esas ecuaciones toman en cuenta propiedades de la roca, propiedades de los fluidos. Bueno, hay que entender las propiedades de la roca, hay que entender las propiedades físicas de los fluidos, que hay propiedades de la roca avanzadas, por decirlo así, como permeabilidades relativas, que vamos a ver, pero no vamos a utilizar. Sí, pero lo vamos a utilizar en Ingeniería de Cimientos 3, ¿okay? Por ejemplo, en simulación numérica. Dice por ahí, técnica de Hablena-Yodé, es la técnica de linealización de la ecuación de balance de materiales, pero solamente lo dejamos aquí como ecuación de balance de materiales como una técnica de cálculo de volumen original. Es necesario que ustedes en Ingeniería de Yacimientos 1 aprendan a realizar este balance de materiales, ¿ok? Bueno, entonces fíjense que estos fundamentos teóricos todos se relacionan con los tres objetivos principales de la ingeniería de yacimientos en general. ¿Cuánto petróleo hay? ¿Cuánto podemos extraer? ¿Y en cuánto tiempo? ¿Okay? Pudimos observar de que estamos relacionados más que todo en ingeniería de yacimientos a cuánto petróleo hay. Ya cuando hablamos de cuánto podemos extraer, básicamente hablamos de simulación numérica y no hablamos mucho de en cuánto tiempo. Pero lo que sí les puedo decir ya para finalizar es que la ingeniería de yacimientos 2 se va a destacar mucho en lo que es la estimación en la ingeniería de yacimientos 2 se va a destacar mucho en lo que es, la estimación de en cuánto tiempo podemos extraerlo. Predicción del comportamiento futuro. También se va a destacar lo que es ingeniería de yacimientos 3. ¿Okay? ¿Cuánto podemos extraer? Tiene que ver el tema de ingeniería de yacimientos 1 porque hablamos de factores de recuperación primaria, secundaria, de qué depende la recuperación primaria, de qué depende la recuperación secundaria, factores de recobro,
Decíamos que depende de los mecanismos de producción, de los empujes naturales. Esto relaciona las propiedades físicas de los fluidos. Bueno, muchachos, entonces estaríamos llegando al final de este tema. Espero que quienes vayan a ver la materia de ingeniería de yacimientos, al ver este video, tengan un poco más claro que todos esos conocimientos o todos esos temas que van a ver tienen como objetivo principal fortalecerlos a ustedes como ingenieros de petróleo en cuanto puedan con, con bastante seguridad saber cómo se estima un volumen original, saber cuánto petróleo hay o cuánto gas hay, cuánto se puede extraer de ese total y en cuánto tiempo se puede extraer. Bien, muchachos, espero que haya sido de su agrado este video. Nos vemos en una próxima oportunidad. Si quieren que se desarrollen otros temas, por favor déjenlo en los comentarios. No olviden suscribirse y bueno, darle clic a la manito y activar las notificaciones. Hasta la próxima. Que estén muy bien.